Sí. Bueno, se escucha, ¿verdad? Bien, bien fuerte, sí. Qué bueno. Gracias a Dios, gracias a nuestro Dios que nos convoca a venir a escuchar su palabra y a sumergirnos en un ambiente de adoración. Como yo siempre repito esto porque es la realidad que podemos experimentar el reino de Dios, el reino de los cielos, aquí, ahora, en este momento, por el Espíritu Santo. Entonces, al sumergirnos en la alabanza y en la adoración, y empieza a fluir un río de entendimiento. Cuando estás alabando a Dios, todo lo que has venido escuchando en su palabra, que Él te ha venido hablando, empieza a fluir todos esos pensamientos que terminas adorando a Dios en espíritu y en verdad, es decir, conforme lo que el Espíritu te está suministrando, te está hablando, te está sirviendo, y todo lo que Él te está dando es verdadero. Por eso adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ya no lo hacemos con formas o rituales, figuras, como antes, sino que a partir de que Cristo vino, Él trajo la realidad del reino de Dios y lo demostró. Y les dijo, ¿saben qué? A sus discípulos les conviene que yo me vaya, porque voy a irme y el Espíritu Santo va a venir a ustedes. El mismo Espíritu que habitó en mí, ¿verdad? Jesús lo dijo como un humano, Jesús como tú y yo, dice, el mismo Espíritu que habitó en mí va a venir a habitar en ustedes y estará para siempre con ustedes. Por eso son buenas noticias, porque el reino de Dios está aquí y ahora por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver en Romanos, capítulo 15, vamos a ver 7 versículos solamente, porque habla aquí algo, Pablo, que se me hizo muy relevante. Bueno, toda la palabra es tan relevante. Y no pude seguir más adelante porque creo que es un punto en el cual voy a hacer énfasis. Y le puse como tema ministros de Jesucristo. Ya en el grupo ahí mandé el link por si quieren estas notas, pues ahí la tienen para que recuerden algunos versículos y lo repasen si quieren con calma. Porque pues sí vamos a ver varias escrituras que enfatizan esta realidad de que quienes somos, la obra del Padre que ha realizado en nosotros al creer en Jesús, es una obra muy sublime, muy maravillosa. En Romanos, en el capítulo 15, vamos a verlo. Yo la anoté aquí, si traen Biblia está bien, y si no, pues ahí vamos viendo. Vamos a leer ahorita 2 versículos. Y bueno, te vas a dar cuenta, yo puse esa figura así de un libro abierto, porque eso es lo que vamos a ver, eso es lo que somos nosotros. Somos cartas de Dios, escritas con el Espíritu del Dios vivo en nuestros corazones, y exhibimos o reflejamos la verdad de Dios. Y esto no es en tus fuerzas, esto no es en tu espiritualidad, es la obra de Dios. Y vamos a aprender hoy los puntos que enseña la Biblia para vivir en esta realidad de que simplemente reflejamos lo que Dios escribe en nuestro corazón. Y vamos a ver. Dice, Pablo escribe, mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me ha sido dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ustedes saben que esta carta fue dirigida a una congregación, una comunidad que había judíos y había gentiles. Entonces ya venimos viendo que Pablo está deshaciendo las barreras que los separan y diciendo que es un solo pueblo. Entonces les aclara, les dice, Dios me ha llamado para predicar a todas las naciones, a todas las gentes, incluyendo judíos también y no judíos, porque el mensaje de Dios es para toda la humanidad ahora, para todo aquel, veíamos al principio de esta carta, para todo aquel que cree. El poder de Dios viene a la vida y se manifiesta en todo aquel que cree. Entonces,
Dice Pablo, por la gracia de Dios o el favor de Dios, me ha sido dada el ser ministro de Jesucristo. Ministro significa servidor. Eso significa, es como un mesero, ¿no? El mesero que va a la cocina, toma los platos del chef y los lleva a la mesa, sirve, ¿no? Es alguien que sirve. Él no prepara la comida, sino solamente transporta el alimento, ¿verdad? Así somos. Pablo dice, soy ministro de Jesucristo, o conducto, ¿verdad? Por medio del cual sirvo. ¿Qué es lo que Pablo servía? Porque muchas veces confundimos esto. Ministro el Evangelio de Dios. O sea, no eran muchas cosas las que Pablo ministraba. Hay un solo platillo, por así decirlo, que el Padre ha cocinado para la humanidad, que el Padre, el gran chef, ha dado para alimentar a toda la humanidad. Y este plato delicioso es el Evangelio. Veíamos desde el principio que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, para sanar, restaurar, liberar, hacer nuevas todas las cosas. Y todo eso lo hace Dios a través del Evangelio. Por eso Pablo dice, soy un conducto de Jesucristo, un servidor de Jesucristo. Y lo que yo sirvo es el Evangelio de Dios o el mensaje de Dios, para que todas las gentes se conviertan en una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Ve qué hermoso está esto. Cuando tú escuchas el Evangelio, cuando oyes las buenas nuevas del Evangelio, que es acerca de Jesucristo y lo que Dios ha hecho en Jesús, no se trata de lo que tú haces o no haces, se trata de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Te anuncia lo que Él ha hecho, que puso tus pecados en Él y su justicia de Jesús te la dio a ti. Y ahora tú puedes venir con mucha confianza a Dios como tu papá y relacionarte con el Dios viviente tal como Jesús se relacionaba con Papá Dios. Esas buenas noticias te liberan, porque estas noticias son respaldadas por el Espíritu Santo. No es un mensaje de hombres, no es un mensaje que Pablo se inventó o los apóstoles. Fue un mensaje que Jesús vino a dar y después de que Él se fue, lo encomendó a sus seguidores para que extendieran este mismo mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas. Y dice, eso hago, sirvo el Evangelio de Dios, a fin de que las gentes se conviertan, todos los que reciben el Evangelio, se convierten en una ofrenda agradable a Dios. Cuando tú recibes este mensaje, de veras este mensaje te constriñe, no te deja opción más que venir y agazaparte en los brazos de Abba, de papá. El mensaje del Evangelio tiene tal poder de convencerte del amor de Dios que Él demostró en Cristo Jesús. A menos de que no se te haya revelado porque no lo crees, pero si lo oyes y lo crees, tú vienes a refugiarte a los brazos de Dios como tu papá. Y de ahí en adelante, dice la Escritura, todas las cosas son hechas nuevas. Parece que todo cambia, pero no. El que cambia eres tú. El que ha cambiado la manera de ver, de pensar y de vivir eres tú. El amor de Dios es lo que cambia todo, y ese amor llega por medio del Evangelio. Y claro, el Espíritu Santo vive dentro de ti y te revela todas las cosas, no solamente los asuntos espirituales. Él está en tu vida para guiarte a toda la verdad, en todos los asuntos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Puse mucha escritura porque se me hizo muy relevante. Vamos a ver cómo Dios nos guía. Hablando de este tema, 2 de Corintios 5:18, lo que escribí aquí, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Fíjate, todos los que hemos sido reconciliados con Dios, porque alguien nos habló del Evangelio, ahora nosotros tenemos el mismo encargo
de que si tú eres amigo de Dios, preséntaselo a la gente que te rodea para que también ellos se reconcilien con Dios por medio del mensaje. Este es el mensaje, mira cómo lo condensa aquí el Espíritu Santo. Al que no conoció pecado, o sea, Jesús, Dios, por causa de nosotros, lo hizo pecado, o sea, Jesús, o cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Ve qué sencillez? Ese es el Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué cosa? Eso es la obra de Dios. Dios te ha hecho a ti la justicia de Él. Por eso, si tú todavía te ves como un pecador, es porque todavía no has conocido ni creído en el Evangelio. El día que te veas a ti mismo como Dios te ve, como justo por la sangre de Cristo, eso te da la libertad de presentarte ante Él con tanta confianza, aunque falles. Esta confianza es muy importante para ser ministro de Jesucristo. Tener una conciencia no al 90% limpia, sino al 100% una conciencia impecable. Esta conciencia no la recibes por portarte bien. Lamento decirte que no depende de tus obras, depende de que creas en esto, en la obra que Dios ha hecho. Dios te ve como su justicia, la obra perfecta que Él ya realizó. Jesús llevó todos tus pecados y Dios te impartió toda su justicia a ti. Por eso Jesús les dijo a sus primeros discípulos: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ellos al instante dice que dejaron las redes. Voy a citar varias escrituras, ¿vale? Para que vayamos teniendo un panorama de quiénes somos en Él. Dice Primera de Pedro: mas ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Fíjate, tú eres un pueblo, bueno, los que han recibido el Evangelio son un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Y otra escritura: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, o de conquista en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿verdad? Porque para Dios somos un grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Fíjate cómo somos, donde quiera que andemos, nosotros exhibimos un olor fragante de vida. Pues no es el olor tuyo, es el olor de quien vive dentro de ti, es olor de Cristo, olor a vida, en los que se salvan. Obviamente hay gente que no quiere la vida, y hay muchas escrituras que hablan de esto, ¿no? Los que aborrecen la sabiduría aman la muerte, pero todo aquel que oye al Padre viene a Cristo, percibe cuando tú traes buenas noticias del Padre, le hace clic en su corazón porque sabe y reconoce la voz de su pastor. Aunque yo me acuerdo que cuando no conocía el Evangelio, pero cuando me hablaban de Cristo, yo recuerdo que me hacía el duro, varias veces me tuvieron que hablar, pero sí reconocía que había vida en esas palabras, en ese mensaje. Sabía que era verdad ese mensaje. Y un día rendí mi vida al Señor, creí completamente. Y hasta ahorita, por la gracia de Dios, sigo creyendo. No soy mejor persona que nadie, solamente creo lo que Dios ha hecho. Creo en el amor de Dios, y eso es lo que te hace ser diferente. Entonces dice: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, este punto es importante, para ser ministros de Jesucristo, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjate, tal como tú eres, queremos ser un aroma, una fragancia de Cristo en la tierra. De eso se trata. Dios por eso te tiene aquí en la tierra, en donde tú vives, en tu colonia, en tu casa, en tu familia. Dios quiere que tú seas simplemente un aroma del reino de Dios, un aroma que huele a Cristo, que huele a vida eterna. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que ser muy sinceros, saber que venimos de parte de Dios. Tú debes de saber que tú perteneces a Dios, eres propiedad de Dios y vives en su presencia. Eso no es algo tuyo, no es algo que tú hayas hecho, es algo que Dios te ha revelado. Tú eres de Él y tú estás puesto por Él. Entonces tienes que ser muy sincero, tal y como tú eres, con todo y tus defectos. Así, es muy importante que seas sincero, que no trates de ponerte una máscara de espiritualidad o de fingir ser una persona que no eres. Debes ser muy brutalmente sincero, tal como tú eres, pero debes de saber que vienes de Dios y vives delante de Dios. Estás en la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, sigue diciendo, todo esto, anoté las citas, la que viene, sigue diciendo en el mismo capítulo de ahí. Quise tomarlas porque son muy importantes para este tema. Siendo manifiesto que somos cartas de Cristo, expedida, dice Pablo, ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjate, está haciendo que hagan memoria había un pacto, ahorita lo vamos a ver, donde Dios un día estableció un pacto con el pueblo de Israel, donde Él escribió sus leyes, ¿en dónde? En tablas de piedra. Hasta han visto la película, ¿no? Como sube Moisés y el dedo de Dios, ¿verdad? Con fuego, ¿no? Todo es el estruendo y Dios le escribe sus 10 mandamientos en tablas de piedra, ¿no? Que el primero en romper los mandamientos pues fue Moisés, ¿verdad? Bajó y vio lo que había en el pueblo y la rompió de puro coraje y subió otra vez y Dios vuelve a escribir las tablas. Entonces, bueno, está hablando de eso. Dice, nosotros ahora, dice Pablo, escribimos lo que Dios dice, lo escribimos en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces las tablas nuevas ahora en este nuevo pacto son nuestros corazones. Y dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra efectividad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Di conmigo, yo soy un ministro competente de un nuevo pacto. Amén. Eso es lo que eres. Ahora, la efectividad para ser un ministro, el poder para ser un ministro, no viene de ti. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros, como que es porque tú oras mucho, por tu piedad, porque ayunas, porque no es nada de eso. Es porque Dios te ha llamado y si tú has respondido ese llamado, Dios vive en ti. Y tú necesitas vivir en la conciencia de esta realidad. Dios vive en ti y tú eres un conducto, un siervo, por medio del cual el poder de Dios fluye para reconciliar a otros con Él. Ahorita, ve cómo se pone de bueno esto, fíjate. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra o no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está hablando de un ministerio anterior, donde la ley, no matarás, no robarás, no fornicarás, no esto, no lo otro, no aquello. La gente vivía, la ley lo único que hacía era revelar que no podían. Por eso lo único que los hombres piadosos, los más hombres piadosos podían hacer es humillarse delante de Dios y solicitar de Él su misericordia. Entonces entendían por qué llevaban un corderito y tenían que degollarlo, porque sus pecados que la ley les revelaba
caían sobre ese corderito. Y por eso ellos, delante del sacerdote, tenían que degollar ese corderito. Era la manera de expiar o de cubrir temporalmente sus pecados. O sea, la ley los humillaba, la ley los hacía dependientes de Dios. Señor, sí he pecado, pero descanso porque la sangre de este animalito me reconcilia contigo. Y así todos los del pueblo de Israel sabían que la sangre, únicamente con la sangre se hacía propiciación por sus pecados. Pero tenemos ahora un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque he aquí el Cordero de Dios, Jesús, ya no es un animalito, un hombre como tú y como yo que nos representaba a todos, recibió sobre su cuerpo la maldad de todos nosotros y fue sacrificado en nuestro lugar. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, como vimos anteriormente, y Dios te imparte una justicia perfecta. Entonces, dice, si el ministerio de muerte, le llama así el ministerio que por medio del cual Dios envió a Moisés, le llama el ministerio de muerte, porque era un ministerio que te acusaba, te condenaba, te señalaba. El ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, o sea, había gloria allí, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Escucha esto, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha sinceridad, de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. Por tanto, mirando todos nosotros a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Muy bien. Fíjate, estos puntos son muy importantes. Dice que usamos de mucha franqueza, de mucha sinceridad, porque más bien está operando en nosotros un nuevo pacto, no de letra, no de ley. No nos conducimos por leyes escritas. No hagas esto, no hagas lo otro, no hacer aquello, hacer esto, No nos conducimos por eso, sino que nos conducimos por el Espíritu Santo que habitó en Jesús, ahora habita en nosotros. Y Él es el que nos guía toda verdad y nos convence, y seguimos una convicción dentro de nosotros. Al convivir con Él, al entender su palabra, hay una comunicación con el Espíritu de Dios y somos guiados. Entonces se necesita que seamos muy sinceros y muy francos, totalmente francos con Él y con los demás también, porque estamos delante de un pacto donde esperamos ver la manifestación de la gloria de Dios. No existe el Evangelio sin manifestación de la gloria de Dios. Ese no es el Evangelio. Hoy en día se predican muchos mensajes, pero si no se demuestra el poder de Dios, no es el mensaje de Dios. Él prometió estar con nosotros y demostrar y respaldar su mensaje. Por eso debemos de esperar, como dice aquí,
si el ministerio de Moisés fue con gloria, un ministerio temporal, ¿cómo no será con mucha más gloria? La palabra gloria significa manifestación de todo lo que es Dios. ¿Cómo no será con mucha más gloria este ministerio de justificación? Entonces lo único que hacemos es, como dice ahí, cuando el Espíritu Santo es el Señor de tu vida, cuando el Espíritu Santo, un poquito más arribita, ahí está, dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero parafraseado se entiende mejor así: cuando el Espíritu es el Señor, tú tienes libertad. Cuando Él es el Señor de tu vida, o sea que tú te dejas guiar por Él, entonces tú tienes libertad en tu vida. Si en vez de seguir tu concupiscencia en tu manera de comer y de vivir cualquier cosa, en vez de seguir tus deseos carnales y obedecer a tu cuerpo, empiezas a obedecer los deseos del Espíritu, que el Espíritu Santo te guíe en todo lo que haces, tú vas a ser un hombre, una mujer libre. Libre. Cuando Él es el Señor, tú tienes libertad. Entonces tienes que ser muy franco y muy sensible al Espíritu Santo. Ser Él sabe cómo tú entiendes y Él sabe cómo guiarte en todo lo que haces en tu vida. Porque no se trata de cuando venimos aquí, se trata de cómo vivimos nuestro día a día. Si tú vives guiado por Él, vas a ver su gloria. Por eso dice aquí, mirando o contemplando, ya sin el velo, a cara descubierta, o sea, vemos las cosas como Él nos las hace ver. Dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Fíjate, la imagen que sigue, yo puse aquí unos ángeles, porque hay una escritura que me impacta muchísimo. Te la voy a leer, está en 1 de Pedro 1:10, para que vayas teniendo un panorama. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjate, los profetas, ellos escribieron cosas para nosotros en este tiempo. Y ellos podían ver claramente que después de los sufrimientos de Cristo, lo que viene a continuación debido a los sufrimientos de Cristo, ¿qué son? Glorias que vendrían tras ellos. O sea, una manifestación de las virtudes de Dios. Dice, a estos, o sea, a los profetas de antaño, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso se me hace bien sorprendente cómo es que somos un espectáculo para los mismos ángeles. Ellos están viendo tu vida y ellos son pues mucho más, son seres mucho más, tienen más potencial y habilidad, son en otra dimensión, están receptivos a lo que Dios les mande. Ellos no predican el Evangelio, pero tú y yo se nos ha encomendado un mensaje y los ángeles están expectantes, esperando la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. O sea, ellos están diciendo, ¿qué va a hacer Dios ahorita? ¿Qué va a hacer Dios con ella? Que han creído, han recibido el Evangelio, ¿qué cosas va a hacer Dios? Y ellos están así, esperando, anhelan mirar todo lo que Dios va a manifestar en tu vida y en la mía. Eso es bien importante tener, para que veamos el escenario, cómo no estás solo, cómo estamos rodeados de veras por un ambiente que no se ve, celestial, y no nada más los ángeles, dice una nube de testigos también, ¿no? En otra parte.
Bueno, el versículo que sigue, Romanos 15, 17, dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjate, qué interesante está esto. Pablo recibe la encomienda del Evangelio, de proclamar el Evangelio, y dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Dice, no me atrevo a hablar sino de lo que Cristo ha hecho. O sea, él se da cuenta que no es Él quien hace todas las cosas que Él se sorprendía, ¿no? Todas las maravillas, señales, prodigios. Dice, todo lo que Cristo sigue haciendo, por así decirlo, Él a través de mí, por medio de la palabra y las obras. Mira, así se comunica el Evangelio, por medio de nuestras palabras y nuestras obras o acciones, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mira, Dios quiere que tú y yo, porque ya no está Pablo ahorita, ¿no? Pablo ya está descansando en el Señor, pero Dios tiene pueblo, tiene gente, su gente aquí y en todo el mundo. Habemos creyentes, gente que está reconciliada con Dios. Somos personas que tenemos acceso a Dios. Somos embajadores de Dios puestos aquí en la tierra para exhibir sus virtudes, para manifestar el olor a vida. Pero no te preocupes, porque muchas veces decimos, ay, es un paquete demasiado grande, ¿cómo voy yo a hacer las obras que hizo Pablo, que hizo Pedro, que hizo Jesús mismo, ¿no? Pero no es una obra tuya, es la obra que Dios ha diseñado, ha planeado, y aún sus ángeles están así, esperando ver toda la enseñanza, la experiencia que vas teniendo tú. Dios les está enseñando a sus mismos ángeles, dicen, miren cómo soy, miren cómo actúo, miren cómo hago, pero a través de nosotros. Es muy importante que nosotros empecemos a creer, a ser francos, muy sinceros delante de Dios y a vivir en su presencia, esperando lo milagroso, esperando siempre prodigios y señales, sanidades, toda clase de milagros. Debemos de esperarlo porque ese es el Evangelio. El Evangelio es transformación, sanación, liberación. Es el poder de Dios. No es una filosofía, una ideología. Es el poder de Dios. Jesús recorría, dice, las sinagogas, recorría los pueblos, dice, enseñando el Evangelio del reino y sanando y liberando a todos. Dice que predicando el Evangelio del reino sanaba toda enfermedad y toda dolencia, y cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas, y entonces le dio a sus discípulos el que también ellos fueran a hacer lo mismo que él hacía. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice Jesús, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo siempre que veía esta escritura, siempre que la veo, digo, caramba, ¿cuáles son? ¿Cómo voy a hacer yo las obras que hizo Jesús? ¿Verdad? Él dice, de cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. El único requisito es creer en él. Dice que entonces yo voy a hacer las obras que él hizo y aún mayores. La razón es porque yo voy al Padre. Entonces entiendo algo, que Jesús está en su trono, él está sentado a la diestra del Padre, y nosotros, tú y yo, estamos también con Él, dice en Efesios, dice, estamos sentados con Él, posicionalmente tenemos un lugar a la diestra del Padre en Cristo, pero tu cuerpo está aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí estamos nosotros y somos una extensión de Cristo aquí en la tierra. Si empezamos a creer esto, entonces vamos a ver manifestación de la gloria de Dios. Si empezamos a creer el Evangelio simple, el Evangelio sencillo, tal y como el mismo que predicó Cristo, el mismo que predicaron los apóstoles, sin agregar ni quitar nada. El Evangelio es Cristo sentado en el trono
y yo aquí en la tierra sirviendo el Evangelio. Él sigue operando su ministerio porque es el ministerio de Cristo, es la obra de Dios, es el reino de Dios, no es el mío, no es mi obra. Por eso descansamos en que no es que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia, nuestra efectividad proviene de Dios. Entonces somos la extensión de Cristo aquí en la tierra y tenemos que entender esto. Cada vez que te levantas en la mañana, despiértate consciente de que eres una extensión de Jesucristo aquí en la tierra. Estas son las manos de Cristo. Estos son los pies de Cristo. Esa es la boca de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Él está sentado. Toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tenemos una misión, una gran comisión aquí en la tierra de anunciar el Evangelio, de proclamar que la gente se reconcilie con Dios, y debemos esperar que sucedan milagros. Lo que pasa es que a veces compartimos el Evangelio sin esperar nada. Pensamos que tenemos muchas cosas en la mente, menos la expectativa de la gloria de Dios. Debemos esperar conversiones, gente siendo ministrada, sanada, liberada, todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, que Él sigue activo, operando en un mayor nivel. Por eso dice cosas mayores. ¿Por qué? Porque Él está sentado ahora a la diestra del Padre en el trono y sigue operando, pero a un mayor nivel, porque Él estaba antes en un limitado a un cuerpo, pero ahora no está limitado, está en el trono. Y por lo que Él hizo, ganó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, en el nombre de Él, nosotros vivimos en su presencia. Lo único que necesitamos es creer quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Somos mensajeros, somos cartas abiertas para que la gente conozca a Él. Tal y como tú eres, así Dios te usa. Si eres mujer, hombre, joven, anciano, como tú eres, Dios te usa. Dios quiere usarte para manifestar el aroma a vida donde tú estás. Y termino con Romanos 15, 20, 21, el que sigue hasta abajo, es el último porción, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Okay. Nosotros queremos, estamos platicando con el doctor Rogelio de hacer unos trípticos, ¿verdad? Para compartir volantes y tener contacto con la gente. Vamos a ver alguna hora, algún día, yo creo que un sábado o algo así, para salir los que quieran. O tú tengas para donde tú andes también, si andas en el coche o en la calle, donde puedas tú regalar un tríptico, un folletito, ¿verdad? Donde explique el plan de salvación. Y eso está muy bien porque es un pretexto para entablar una conversación con la gente. Pero lo más importante eres tú, tu persona, lo que tú hablas, lo que tú dices. Eso es lo más importante, porque un papelito, pues la gente luego hasta los tira. Yo me regalaron antes papelitos y a veces lo llegaba a leer, no lo entendía muy bien, pero cuando la gente me hablaba lo captaba mejor, la forma en que te expresas. Por eso es bien importante que tú te llenes del Espíritu Santo, que tú descanses en Él, que tú creas todas estas citas que acabo de dar. Léelas, repásalas, quizá Dios te dé más citas, porque hay muchas más citas en tu Biblia. Sumérgete en estas verdades. Cree quién es Jesús y quién eres tú en Él, para que puedas compartir el Evangelio de la manera más sencilla, esperando la manifestación y la gloria de Dios. El que una persona entregue su vida a Cristo
Es una obra del Espíritu Santo, porque Él está convenciendo de su necesidad. Y el que nazca de nuevo una persona es una obra tan grande. Y que Dios sane a una persona, que haga milagros, todo eso es lo mismo de grande. Que Dios libere a una persona, o sea, Dios está activo, entonces quiere activarnos a todos nosotros. Por eso dice, Pablo dice ahí, termina diciendo, y los que nunca han oído de Él entenderán. Eso lo saca de una profecía que está en Isaías 52. Te la voy a leer rápido, y dice así: despierta, despierta. Dios le está diciendo a su pueblo y te lo dice a ti hoy: despierta, despierta, vístete de poder. Está hasta abajo, lo que sigue, lo puedes ver en tu Biblia, Isaías 52. Dios está diciéndonos: despierten, despierten, vístanse de poder, oh Sión. Sión es la iglesia. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, o sea, tu identidad que tienes en Cristo, ciudad santa. Nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, o sea, sé libre. Me encanta cómo dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, fíjate, lo hubiera subrayado esto, pero ahí está. Yo mismo que hablo, dice Dios, he aquí estaré presente. Ve, Dios está presente con nosotros para dar las buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, de tus anunciadores, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Amén. Y bueno, y síguelo leyendo todo este capítulo 52 y sumerjámonos en lo que Dios dice de quiénes somos en Cristo y creámoslo. Porque hoy en día veo de verdad en mi propia vida mucha incredulidad. Como que Dios usó a Pablo tremendamente, Dios usó a los apóstoles, pero yo siento como, bueno, yo solamente soy alguien que vive en otro tiempo. Hay hasta doctrinas que dicen que ya las manifestaciones de la gloria de Dios se acabaron. Hay quien hasta dice eso. Y digo, ¿de dónde sacan eso? Y pues no, al contrario, la Escritura es un registro de los hechos y de Dios y del plan de Dios y de lo que Él quiere. Y Dios quiere extender este mensaje del evangelio de su reino a todas las naciones, y te va a usar a ti y me va a usar a mí. Y el único requisito, vuélvelos a leer, son varios puntos: ser franco delante de Dios, vivir en su presencia y creerle, creer todo lo que Él dice. Y entonces verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie por un momento para desentumirnos? Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Queremos llenar del evangelio esta ciudad donde estamos. Queremos llenar, Señor, la familia donde tú nos has puesto, en nuestra casa. Queremos llenarla del evangelio. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, pero nuestra competencia, nuestra efectividad proviene de ti, Padre. Señor, despiértanos cada día a vivir en esta realidad de quién eres tú, sentado en el trono, reinando con poder y autoridad, y nosotros una extensión aquí en la tierra, para que no perdamos el tiempo distrayéndonos con otras cosas, sino que cada uno de nosotros, en el lugar donde nos has llamado, en la actividad que estemos haciendo, en nuestros trabajos, en donde quiera que andemos, podamos, Señor, revelar como cartas abiertas a un mundo que te necesita. Señor, nosotros tenemos las buenas nuevas del evangelio. Podemos reconciliar a la gente contigo en Cristo Jesús. Podemos decirles lo que Cristo ha hecho por ellos.
y que pueden venir a ti, a tus brazos y recrearse en tu presencia. Señor, que fluyan los milagros, que haya sanidades. Nos vamos a encontrar con gente enferma, con gente poseída inclusive, con gente atormentada por demonios. Señor, nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para expulsar demonios y sanar enfermedades. Tenemos toda autoridad, todo en el nombre o como de parte de Jesucristo. Hablamos y vivimos delante de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mientras escuchamos esta música, todo lo que yo te he venido hablando, simplemente va a empezar a revelarte Dios. Sigue escuchando lo que Dios te sigue hablando. Rinde tu vida a Él. Dice, Señor, aquí está mi vida. Soy un ministro, un canal, un instrumento tuyo. A través de mí fluye tu poder para esta tierra, para bendecir esta generación. Vete a ti mismo como eso, como una extensión de Cristo aquí en la tierra, aquí y ahora. Eres una extensión de Cristo. Y mientras soltamos un canto nuevo, vamos a escuchar esta música. Y si algo sale dentro de ti, alguna expresión, suéltala. Suelta una expresión de alabanza a Dios. Mientras te ves a ti mismo como un canal, una extensión de Cristo aquí en la tierra. Vamos a darle alabanza a Dios. Vamos a darle adoración al Dios viviente. Señor, aquí está mi vida para ti. Me rindo. Te entrego mi corazón. Todo lo que soy es tuyo. Todo lo que hago es para ti. Tú eres santo, mi Señor. Rey, 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 rey. Gracias, Señor. Somos libres, somos libres. Somos tan libres, tan bendecidos por este amor. Somos tan amados. Estos son los brazos de Abba, Padre. Estos son los brazos de Abba. Dios está aquí y ahora para abrazarte y comunicarte y hacerte saber que tú eres de Él. Él te compró con la sangre de su Hijo. Tú eres propiedad de Él y Él te puso en la tierra como un instrumento de Él. Tu vida es un canto para Él. Tu vida es una alabanza. Tú eres agradable a los ojos de Dios porque eres justo, completamente justo, santo y sin mancha. Aleluya. Muéstrame tu rostro, dice el Señor. Muéstrame tu rostro, hazme oír la voz tuya. Tu voz es dulce para mí. Tu voz es dulce para mí. Te amo, dice el Señor, te amo. El apóstol Juan escribió, si hay algo que nos hace ser diferentes, es que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que cree en este amor es nacido de Dios. Ha pasado de muerte a vida.